Buenas, estimados alumnos y alumnas de cuarto de la ESO del IES Marqués de Comares. En este vídeo vamos a tratar sobre los parámetros de centralización y posición. Recordamos que estamos en el bloque de estadística. Definamos primero lo que es un parámetro de centralización. Aquí tenéis. Dice: los parámetros de centralización son aquellos valores en torno a los cuales están agrupados los datos. Dice: básicamente son los valores centrales del conjunto de valores recogidos y representan de forma global a toda la población o la muestra. Y aquí vais a ver los tres que vamos a trabajar. Por un lado, la media, la que todos conocéis, la que habéis calculado alguna vez cuando queréis calcular la media aritmética de una serie de calificaciones, de exámenes. Y aquí tenéis la media del promedio de los datos y se calcula con el sumatorio de producto de frecuencias por la variable entre la suma de todas las frecuencias o tamaño de la muestra. Ahora veréis con ejemplos claritos, vais a ver lo que quiere decir eso. La moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta, es decir, el valor con mayor frecuencia en una distribución de datos. Y por último, la mediana, que dice que es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. Es decir, el valor que deja a un lado el 50% de los datos ordenados y al otro lado el 50% restante. Bien, entonces quedémonos con que las medidas de centralización que vamos a estudiar va a ser la media, la moda y la mediana. Pues vamos allá. Comencemos con lo más fácil. Tenemos la moda. Veis, dice: la moda de una serie de números es el valor que tiene más alta la frecuencia absoluta. Dice: en variables continuas se toma el intervalo como clase modal o la marca de clase como valor aproximado. Veis, para empezar os digo que el parámetro estadístico más fácil de hallar es la moda. ¿De acuerdo? Aquí tenéis dos ejemplos. Entonces nosotros a partir de ahora vamos a quedarnos con lo que no hace falta de la tabla para calcular los parámetros que estamos mencionando. Por ejemplo, vamos a ver vamos a poner apartado A. Como podéis ver, se trata de una tabla que la hemos sacado de una variable cuantitativa discreta, ¿vale? Valores que toma 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que es el número de hermanos, que tiene 15 familias. Y hemos tomado en la columna segunda la frecuencia absoluta y nos ha salido 2, 4, 7, 2 y 3. Eso recordad que eso se hace un recuento una vez que hemos recogido los datos y lo organizamos en esta tabla. Pues ¿cuál sería la moda? Si la moda es el valor que tiene más alta la frecuencia absoluta, de estos 5 números que tenemos aquí en la columna de frecuencia absoluta, ¿cuál es el mayor? Pues el valor mayor es el 7. Pues la moda no sería el 7, cuidado, sería el valor 3. Por tanto, la moda, y se pone mo, sería 3. Vamos a ver el apartado B. Mirad cómo lo he dejado aquí. Este detallito, que el otro lo he puesto con paréntesis. Es que en algunos libros aparecen los paréntesis pues de esta manera, con el corchete mirando hacia la derecha. Significa lo mismo, ¿vale? Aquí la voy a poner, aunque no aparezca, la ponemos. Recordad que aquí poníamos la columna marca de clase, que era el valor medio de cada intervalo, de 0 y 2. Era 1, de 2 y 4, 3, de 4 y 7. Tenemos 5 y medio. Cuidado, que la amplitud va variando. De 7 y 8 sería 7,5 y de 8 y 10, 9. Pues el valor más alto en la columna de frecuencia absoluta, ¿cuál sería? El 14. El 14. Por tanto, la moda se encuentra en este intervalo. Y os digo, hay una fórmula para hallar en concreto cuál sería la moda.
pero en nuestro curso no se calcula. Entonces se simplifica una barbaridad y se dice directamente que la moda es el valor que nos da la marca de clase. O sea, en este caso sería el 3. La clase modal o intervalo modal, pues sería el intervalo donde se encuentra la moda, que sería el 2, 4. ¿Vale? La moda es un parámetro que es sencillo de calcular. Vamos al siguiente, la media, o sea, el cálculo del valor promedio. Yo os he dado una serie de datos, lo habéis organizado y tal, y me ha salido esta columna de frecuencia absoluta. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que crear una nueva columna que se llama X sub i por F sub i. Es decir, la columna X sub i por la columna F sub i. Quiero evitar decir primera y segunda porque también depende de donde se encuentre cuando pongamos más columnas, ¿vale? Pero lo importante que sería el valor, sería multiplicar los valores que me da la variable por su frecuencia correspondiente. Sería 12 por 3, 36, 16 por 2, 32, una vez que hemos creado esta columna, igual que hemos creado la otra en el vídeo anterior, pues tenemos que crear esta para la media. Pues lo que hacemos es sumar todos estos valores. Ahora veréis por qué. Sumamos siempre que añadamos un valor nuevo a cada columna es porque lo hemos sumado. Vamos a sumarlo. Me sale 741. Y la fórmula de la media es el sumatorio de X sub i por F sub i. O sea, me está diciendo cuando sumes todos estos valores, el valor que te salga lo pones en el numerador y lo divides entre el número de elementos que has tomado de la muestra. O sea, en este caso sería el valor n, que en este caso vale 30. Pues sería 741 entre 30 con calculadora, nos sale 24,7. Pues la media aritmética de estos valores, ¿vale? Recordad unos valores que se nos dieron previamente y que nosotros hemos organizado en una tabla, pues que sepáis que la media es 24,7. Tenemos ahora esta variable, que sería el peso de 30 alumnos. Aquí tenéis la frecuencia absoluta. Recordad que en una variable cuantitativa teníamos que poner la marca de clase, que es el valor que se encuentra en medio. En este caso sería 45, 55, 65, 75, 85, 95 y 105. Siempre ponerlo. Y ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros no tenemos en el valor, en lo que sería en la primera columna tenemos intervalos. Pues mirad, lo que vamos a hacer, aquí vamos a hacer un cambio para que no os liéis. Como son intervalos, vamos a llamarle I sub i de intervalo y de intervalo, y aquí vamos a cambiar por la X para la marca de clase. Sí, eso no varía. Y aquí vamos a poner la X y así os va a resultar mucho más fácil de entender.
porque va a ser igual que la anterior. Lo que pasa es que nosotros de primeras no tenemos esta columna, la tenemos que crear, pero una vez que la hemos creado ya no tenemos problema en hacer los cálculos. Pues lo mismo de antes, multiplicamos x sub y por f sub y. Vamos allá. ¿Qué hicimos en el anterior una vez que realizamos todas las multiplicaciones? Sumarlo, ¿no? Pues hacemos lo mismo. Vamos allá. Me sale 2320. En el numerador poníamos el sumatorio, 2320, y en el denominador poníamos el número de elementos. En este caso estamos trabajando con 30 alumnos, pues n vale 30. Pues lo ponemos aquí. Dividimos y nos sale que el peso medio de estos 30 alumnos es 77,3 kilos. Último parámetro de centralización, la mediana. La mediana lo que hace es dividir la población, la muestra, en este caso, en dos partes. ¿De acuerdo? Entonces, mira, estos tres ejemplos. Dice, calcula la mediana de la serie. ¿Veis? Todos estos datos que aparecen aquí están desordenados. Y nosotros cuando definimos la mediana, leímos que tenían que estar los datos ordenados. Por tanto, lo primero que hay que hacer es ordenar los datos. ¿Veis? Una vez que están ordenados, nosotros lo que tenemos que encontrar el valor que está en medio. Mira, un truquillo que yo explicaba era ir tachando de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. O sea, voy tachando. Es decir, que tacho el mismo número de elementos a la izquierda que a la derecha para hallar el valor que se queda en medio. Si quito 2 a la izquierda, quito 2 a la derecha. Quito 2 aquí, quito 2 aquí, quito 2 aquí, quito 2 aquí. Ahora tengo que andar con cuidado porque ahí faltan 3, por tanto quito 1 y 1 y se me queda un valor solo en medio. Por tanto, la mediana en este caso vale 3. Aquí, como veis, hay 15 elementos, se nos queda 1. ¿Por qué digo eso? Porque en el ejemplo 2, si lo ordenamos, los valores que aparecen aquí tenéis. Si hacemos lo mismo, vamos a quitar, por ejemplo, 4 de aquí, 4 de aquí, porque no llegamos al centro. Ahora quito 2 de aquí, quito 2 de aquí. ¿Y qué pasa? Que tenemos 3 y 3. Y no podemos tachar los dos, si no, no tendría un valor que escoger, ¿no? Pues en este caso, cuando ocurre esto, tenemos que directamente nos ha salido que la media es o 3 o 3. Por tanto, la mediana, perdón. Nos sale que la mediana es 3 o 3. Por tanto, la mediana necesariamente es 3. Y el último caso, mira, que sería, lógicamente nos sale 3 y 3. Y si nos sale dos valores distintos, pues solo tendríamos que hacer la media aritmética. Tenemos en este caso estos valores, los ordenamos, tachamos. Uno y otro. Y se nos queda el 2 y el 3. Pues cuando nos salen dos valores diferentes como candidatos a la mediana, lo único que tenemos que hacer es tomar la media aritmética. ¿Cuál es la media aritmética de 2 y 3? Pues 2,5. 2,5. Recordad, 2 más 3 entre 2. Y nos sale la mediana. Eso sería si se os da los datos tal cual aparecen aquí. Nosotros vamos a trabajar preferentemente con tablas. Entonces, mira, tenemos esos datos. Lo hemos puesto en la tabla. 1, 2, 3, 4, 5. Habéis visto cómo el 1 aparece
dos veces, el 2, 1, 2, 3 y 4, el 3, 1, 2, 3 y 4, y el 4, 1 y 2, y el 5, 1, 2 y 3. Ahí está, 15 elementos. Ahora, para calcular la mediana, la clave está en calcular esta columna que dimos en otro vídeo. Recordad, esta era la frecuencia absoluta y esta era la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, para calcular la mediana a través de una tabla hay que calcular la frecuencia absoluta acumulada. Con la recordar también que su notación era F mayúscula sub I. Aquí ponemos el valor 2. Aquí que se ponía 2 más 4, 6, y vamos acumulando, más 4, 10, más 2, 12, más 3, 15. ¿Y ahora qué se hace? Pues nosotros tenemos que calcular este valor. N entre 2. Sí, el número de elementos con los que trabajamos y lo dividimos entre 2. ¿Cuántos elementos tenemos? Pues tenemos 15. Pues sería 15 entre 2. Y 15 entre 2 es 7,5. Pues la mediana no es 7,5. Ojo, la mediana, ¿cómo se halla a partir de ese número? Pues para la mediana hacemos lo siguiente. Miramos esta columna. Y vemos cuál es el primer número que supera o iguala al valor que nos ha salido, al 7,5. Vemos el 2, no lo supera. El 6, no, el 6 tampoco. El 10 sí lo supera. Como el 10 lo supera, la mediana sería este valor, el 3. Otro caso. Aquí tenéis esos valores. Pues vamos a organizarlo en la tabla. Aquí tenéis la frecuencia, la columna de frecuencia absoluta. La he calculado. 2 más 5, 7, 7, 10, 10, 14. Bien, sale 14, como debe salir. Calculamos la columna de frecuencia absoluta acumulada, que era 2, 2 más 5, 7, más 3, 10, más 2, 12, más 2, 14. Y procedemos de la misma manera. O sea, calculamos el número de elementos que tenemos entre 2. Entre 2 porque la mediana lo que hace es dividir lo que sería la muestra en dos partes. ¿Vale? Y nos quedamos con el valor que está en medio. Entonces sería 14 entre 2 es 7. Es 7. Pues nos fijamos en esta columna. Y tenemos que decir ¿qué valor iguala o supera al valor 7? Este no. Este sí. Este sí. Cuando dice qué valor iguala o supera, el primero, ojo, porque aquí tenemos más que superan al 7. Pero o iguala. Aquí tenemos el 7 que lo iguala. Ojo. Pero como lo iguala, también tenemos que tener presente el siguiente. O sea, que tenemos dos candidatos. El 2 y el 3. Y hay dos candidatos porque no ha salido el mismo valor aquí que aquí. La mediana será la media aritmética de esos dos valores. 2 más 3 entre 2, que sería 2,5. O sea, sería
la mediana. Vamos con una variable cuantitativa. Ponemos las marcas de clase. Hemos rellenado la columna de frecuencia absoluta y realizamos también la de frecuencia absoluta acumulada. 3, 5, 9, 16, 23, 28 y 30. Y por tercera vez, ¿qué hacemos? Ese número lo dividimos entre 2. 30 entre 2, 15. Y miramos en esta columna y vemos cuál es el primer valor que iguala o supera el valor 15. Pues el valor 15 sería el 3. No, el 5 no lo iguala ni lo supera, el 9 tampoco y el 16 lo supera. Por lo que si nos trasladamos a la izquierda, podemos decir que el 75 es la mediana y si nos pide el intervalo de la mediana sería este de aquí, o sea, el 70-80. Y ahora, una breve reseña, una breve explicación de las medidas de posición. Vamos a ver rápidamente lo que significan los cuartiles. Dice, los cuartiles son 3 valores de la variable que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Q1, Q2, Q3. De manera que Q1 lo que hace es determinar valores correspondientes al 25%. Si yo tengo aquí los datos, los tengo divididos en 4 partes, pues 4 partes iguales. Tenemos aquí Q1, el que está al 50% es Q2 y el que está al 75% Q3. Valores que están ordenados, Ojo. O sea que también podemos decir que Q2 es igual que la mediana. No hemos dicho que la mediana lo que hace es dividir la población o la muestra en este caso en 2 partes, al 50-50. 50% a la izquierda, 50% a la derecha. Pues en este caso vaya a ver cómo se hace de manera similar a la mediana. La frecuencia absoluta acumulada: 2, 6, 10, 12 y 15. Por repasar un poquito, la mediana, para calcular la mediana, recordad que lo que hacíamos era 15 entre 2, porque 15 hay 15 elementos, nos sale 7,5, y el primer valor que nos sale, el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada que supera 7,5 es el 10. Por tanto, la mediana es 3. Y la mediana, a su vez, es el cuartil 2, es decir, el que se encuentra en medio, el que divide la población un 50% a la izquierda, un 50% a la derecha. Ahora vamos a centrarnos en cómo calcular Q1. Pues mira, para calcular Q1 hay que hacer lo siguiente. Hay que coger y el valor que nos ha salido 15, como estamos hablando de cuartiles, en vez de dividirlo entre 2, lo vamos a dividir entre 4. ¿Vale? Y como tenemos que coger el que se encuentra aquí al 25%, un cuarto, ¿cuánto es? 0,25. Por tanto sería 15 por 1 entre 4. Y eso nos sale 3,75. Pues igual que antes, miramos la columna
de frecuencia absoluta acumulada y vemos cuál es el primero que supera al 3,75. Pues el primero que lo supera es el 6. Por tanto, el cuartil 1 sería este valor de aquí. Q1 es el valor 2. ¿Y cómo se calcula el cuartil 3? Pues sería 15 por, como estamos aquí, el cuartil 3, aquí era el cuartil 1, que se me ha olvidado ponerlo, está al 75% respecto a la unidad que era, que es 3 cuartos. 3 entre 4 es 0,75. Pues hacemos lo mismo. 15 entre 4 y lo multiplicamos por 3. Y eso sale 11,25. ¿Qué valor supera por primera vez al valor 11,25? El 12. Por lo que el cuartil 3 será 4. Por resumir un poco lo que hemos visto aquí. La mediana, yo creo que eso ha quedado claro. Y ahora, en el caso de los cuartiles, por poner una fórmula general, si yo doy un Q de un valor el que sea, Q1 o Q3 en este caso sería 1 o 3, pues nosotros tenemos que calcular siempre este valor, n por alfa entre 4. ¿No veis cómo aquí he hecho 15 por 1? 15 por 1, ¿veis? El 1 de aquí. Y lo divido entre 4. Y aquí, para calcular Q3, he dicho 3, 15 por 3, y lo he dividido entre 4. Siempre se hace así. Entonces, como ayudilla, que sepáis que realmente de forma general esto es lo que he hecho. N por alfa, n por el valor que acompaña la Q en el subíndice, entre 4. Y a partir de ahí ya juego con la columna de frecuencia absoluta acumulada y ya calculo los valores. Aquí tenéis parte de un ejercicio que hicimos en el anterior vídeo, en el que se hablaba sobre el número de consultas al dentista de 50 alumnos en el último año. Una de las columnas que poníamos, ¿cuál era? La de la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Pues la ponemos aquí. La frecuencia absoluta acumulada y la calculamos. Antes de seguir, vamos a ver, de los parámetros que hemos dado, lo voy a escribir aquí, teníamos la moda, que la llamábamos mo, la media, que aunque no he insistido mucho, pero se pone X con un gorrito, la mediana, que se pone me, y ahora el cuartil 1 y el cuartil 3. Pues vamos a verlo con un ejemplo más global, estos parámetros que hemos visto. Entonces, vamos a empezar por el más fácil de todo, la moda. Una variable cuantitativa discreta y cuál es el valor que representa a la moda. Pues viendo la columna de la frecuencia absoluta, vemos que el valor más elevado es 18. Por lo que afirmamos que la moda vale 1. Cuidado con decir que la moda vale 18, que la hemos liado. Entonces, la moda vale 1. Fácil. Un inciso. Si nos hubiera salido varios 18, sin problema, no puede salir 2 modas, 3, 20, sin problema. Puede salir varias modas. No hay problema en eso. Ahora, vamos a calcular la media. Para la media, recordad
que había que crear una nueva columna, que era la columna x sub y por f sub y, donde se multiplicaba esta columna con esta. Vamos a multiplicarla. 0 por 15, 0, 1 por 18, 18, 2 por 10, 20, 3 por 4, 12, 4 por 1, 4, 5 por 1, 5 y 6 por 1, 6. Y teníamos que sumar toda esa columna, a ver cuánto sale. Nos sale 65. Y la media era el sumatorio que nos salía en esta columna, o sea, el valor este de aquí abajo, 65, y había que dividirlo por el número de elementos que tiene la muestra, o sea, en este caso, 50. ¿Vale? Dividíamos 65 entre 50. Y nos sale 1,3. La media obtenida a partir de esta muestra es 1,3 consulta al dentista. Ahora, vamos a calcular la mediana. Para la mediana, antes de calcular la mediana, ¿qué teníamos que hacer? Una cuenta previa que era el valor de la muestra, el tamaño de la muestra, dividido entre 2. Y eso sale 25. Y ahora nos íbamos a... Voy a coger otro color. El rojo. Nos íbamos a la columna de frecuencia absoluta acumulada. Y veíamos el valor, el primer valor que igualaba o superaba al valor 25. Pues si vamos arrastrando de arriba abajo, el primer valor es el 33. Como es el 33, la mediana sería 1. Hecho. Vamos a calcular el cuartil 1. Para el cuartil 1, recordad que era el tamaño de la muestra por el valor que tenemos aquí, 1. Y lo dividimos en 4 partes. 50 entre 4, 12,5. ¿Cuál es el primer valor que supera al 12,5? Pues en este caso el primero, 15, directamente. Así ya afirmamos que este valor, el 0, sería el cuartil 1. Y por último, el cuartil 3, calculamos 50 por 3 entre 4. El 3, recordad, porque por este 3 que está aquí, se divide entre 4, porque la población se dividía en 4 partes. 50 por 3 entre 4 nos sale 37,5. Pues en este caso tenemos que y el 43 sí supera el 37,5. Por lo que afirmamos que el cuartil 3 es
el valor 2. Y por último, tenéis aquí en un saco de patatas, su masa se distribuye de esa forma. Vamos a poner la tabla. Ahí tenéis la tabla, que tenía Antón Lasso. Recordad las marcas de clase: 50, 150, 250, 350 y 450. Nos falta la frecuencia absoluta acumulada y la columna X sub I por F sub I. Nos aseguramos y vemos aquí cuántas patatas teníamos en la bolsa. 150 patatas teníamos, ¿vale? Según este enunciado, la hemos clasificado en grupos de 100 en 100 gramos. Teníamos 150 patatas. Calculamos la frecuencia absoluta acumulada: 3, 35, 89, 130 y 150. Eso está correcto, nos coincide. Y ahora multiplicamos la columna X sub I por la columna F sub I y nos sale 150 4800 13500 14350 y 9000. Lo sumamos todo, era imprescindible para calcular la media y nos sale 41.800. Vamos allá. ¿Cuál es la moda? La moda es el valor que tenía mayor frecuencia absoluta. En este caso, la moda es 250, porque tomamos su marca de clase. ¿Cuál sería su media? Pues la media era este valor de aquí, 41.800, entre el número de elementos que tiene la muestra, que es 150, y eso sale 278,6 gramos. Es decir, la patata tiene como peso medio 278,6 gramos. Sería la media. Y ahora, la mediana. Ya creo que es la quinta o sexta vez que lo calculo. Se hallaba este valor previamente, que era el número de elementos que tenía la muestra, así el tamaño de la muestra, entre 2. Y en este caso nos sale 75. Nos vamos a la columna de frecuencia absoluta acumulada y vemos el primer valor que iguala o supera a 75. Este no lo supera, este no lo supera, este sí. Pues
89 lo supera. Pues miramos hacia la izquierda y en este caso nos quedaríamos con 250. La mediana coincide con la moda. Sería 250. Vamos a calcular el cuartil 1. Lo vamos a poner aquí a la izquierda. Cuartil 1. Para el cuartil 1 era valor de la muestra por 1 entre 4. Y eso sale 37,5. Nos vamos de nuevo a esta columna. ¿Qué valor supera por primera vez a 37,5? Pues este no lo supera, 35 no lo supera y el 89 no lo supera. Sí lo supera. Pues como el 89 sí lo supera, nuevamente nos quedaríamos con que el cuartil 1 sería igual que la mediana, 250. Puede pasar perfectamente que coincidan el cuartil 1 y la mediana. Y para el cuartil 3, 150 por 3 entre 4 sale 112,5. Y en la frecuencia absoluta acumulada, el primer valor que iguala o supera a 112,5 es el 130. Por lo que el cuartil 3 sería 350. Y aquí pues queda trabajada lo que serían las medidas de centralización y de posición en diferentes tipos de variables. Espero que haya servido. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.